La presentación de Agustín ya la hemos hecho antes, ya sabéis que es el director de la compañía Guirigay, que están ahora de gira por el norte, están concretamente en Oviedo. Ahí él ha hecho el hueco, la compañía está montando y él se ha sacado este paréntesis para durante una hora pues estar, como máximo una hora, ¿no? Pues estar hablando sobre el tema del teatro independiente. Como todo esto ya lo hemos hablado y ya he hecho la presentación oportuna de él y todo eso, que ya sabéis que una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de Agustín ha sido la coherencia de pensamiento, la coherencia ideológica que creo que ha tenido desde que empezó con el teatro independiente a lo que está haciendo ahora, que él os lo va a contar, que ayer ya os hablé algo de los Santos de Maimona y todo este asunto de la experiencia que está haciendo allí. En mi opinión, sumamente interesante, pero esa es mi opinión. Él ahora os podrá hablar de todo ello, del teatro independiente y la evolución que él ha tenido, que creo que ha sido muy significativa. Agustín, cuando tú quieras, yo me uno ahí con ellos y empiezas. Muchas gracias, Rafael. Buenos días a todos. Un placer estar con vosotros y un honor estar en este simposio organizado por la Asociación Miguel Romero Esteo, al cual sigo teniendo en mi corazón y en el pensamiento. Tuve la fortuna de conocerle. Tuvimos unos años, cuando íbamos a Málaga y a Marbella nos llevaba él. Entonces, pues es un enorme placer, sobre todo, ¿no? Y alegría que siga su memoria tan viva y su obra. Bueno, cuando Rafael me invita a a participar aquí sobre el teatro independiente y su cadáver, yo le digo que yo no quiero participar con ese título, porque primero porque yo realmente no soy del teatro independiente, yo soy hijo del teatro independiente, bueno, he recobrado su legado. De alguna manera lo continuamos, pero el teatro independiente muere en una determinada época, y muere en los 80. Porque no podía ser de otra manera. El teatro independiente es un movimiento prácticamente teatral que se empieza en los 80, que evoluciona ligado sobre todo a organizaciones franquistas, a la gente de la universidad y al teatro de barrio. Y evoluciona hasta que se da el cambio político, y donde yo vengo, por ejemplo, del teatro de barrio. Yo soy de Vallecas y entonces allí empezamos a hacer nuestro teatro ligado en concreto a un Ateneo que había allí y a las asociaciones de vecinos. Claro, lo que pasa es que fueron unos años muy intensos a nivel mundial, porque claro, los que nacemos y tenemos conciencia teatral, esos jóvenes de 19, 20 años pocos que empezábamos, pues claro, teníamos unos referentes teatrales muy potentes europeos. Estaba desde el Teatro del Soleil, Peter Brook, el Living, es decir, el mundo, Europa, en América Latina pues estaba desde todo el teatro brasileño, la Candelaria, en fin. Había una enorme renovación teatral, y eso nos llegaba. Con la dictadura, como no nos dejaban mirarlo, viajábamos a Europa, pero siempre que podíamos se traía a gente a través sobre todo de los colegios universitarios. Y con esos enormes referentes, tanto estéticos como organizativos, pues surge una vocación teatral y también unida a la transformación social, que en los 80, con la llegada del Partido Socialista, en el 82 en concreto, empieza a cambiar de otra manera, porque los paradigmas políticos y sociales han cambiado y se da otra transformación. Evidentemente, hay algo fundamental que no era, por un lado, que no era la renovación estética y de criterios éticos y estéticos que se estaba dando en el perdón, que me están llamando. Perdón, es que estoy en el hotel. Los cambios tan fuertes que se estaban dando y que eran unos referentes, como era el Teatro del Soleil, como era Peter Stein, como era Peter Brook, que todos tenían un espacio propio.
eran teatros públicos. Y eso era el principal anhelo que teníamos, tener teatros públicos con recursos para poder hacer creación. Evidentemente en América Latina no tenían, pero también incluso el teatro colombiano, el Teatro Estable de Cali, tenían teatros públicos, unos ligados a la universidad, otros eran directamente teatros municipales. Antes de meterme de lleno en la conversación, yo quisiera que tuviéramos claro que todo el teatro europeo, que es donde estamos en Europa, somos europeos, es referente, se nos dice que también somos una octava o una novena potencia mundial económica, ¿no? Pero todo el teatro europeo, desde Portugal hasta Rusia, que también es Europa, está basado en teatros estables, en teatros públicos ligados al Estado, a los ayuntamientos, a las regiones, a los que sea. Y esos teatros públicos tienen directores artísticos. Son teatros no solo de exhibición, de comprar y vender, como sucede aquí, sino son teatros de creación ligados a sus ciudades y a sus territorios. Una ciudad como Málaga, con la población que tiene, pues en otro país, vamos, no hace falta que sea Francia o Alemania, puede ser Rumanía, puede ser Polonia, pues tendría fácilmente un teatro de ópera, otro de danza y un teatro dramático. Lo digo porque ese es la pelea y el anhelo de muchos de nosotros durante estas largas décadas que llevamos, y esa fue la promesa de los socialistas en el 82. Esa era la principal reivindicación del teatro independiente. Vuelvo a los 80. Cuando llega la democracia y especialmente llegan el gobierno socialista, ahora se cumplen 40 años de aquello y la ADE y su revista ha sacado un número recordando todo esto y haciendo diversos análisis, lo cual os recomiendo porque creo que es muy instructivo, especialmente para los estudiosos y la gente que quiera tener memoria de dónde venimos y por qué estamos aquí ahora. Hay una larga entrevista en la revista Pipirijaina que dirige en aquel momento Moisés Pérez Coterillo con el ministro Solana, donde están la gente de Pipirijaina y diversos responsables del PSOE en aquel momento, entre los que estaba Fermín Cabal, Alonso de Santos, diferente gente también del teatro independiente de aquel entonces, que se habla claramente de dos conceptos, que es uno, Solana habla de la defensa del teatro es un servicio público. Lo otro, el otro concepto fundamental es que tenemos que ir a teatros estables, modelo europeo, y pesaba mucho en aquel momento el modelo francés. Los socialistas habían ganado las elecciones, no sé si un año o dos antes, con Mitterrand. Jacques Lang hace todo un nuevo plan de teatros públicos en Francia para descentralizar bastante más. Bueno, Francia es un país más centralista a nivel político que en España, pero no en sus regiones. Entonces, y se hace un aumento en la inversión económica. Y esos eran los principales ejes de aquella conversación, de aquel largo diálogo que está transcrito en la Pipirijaina de entonces, que era básicamente cómo transformar la miseria que heredábamos del franquismo, que todo ese teatro independiente lo habían realizado jóvenes esforzándose, viviendo casi a veces en la semiclandestinidad, apoyándose, sufriendo censura, etcétera. Bueno, habían llegado las libertades democráticas y había llegado el momento de cambiar este país y cambiar sus estructuras culturales. He de decir que esos son los planteamientos que hace Solana. Se nombra a Garrido, director de teatro, y José Manuel Garrido crea todo un plan. El primer plan que se hace en relación
en convivencia con el Ministerio de Obras Públicas, es el plan de rehabilitación de teatros públicos. Habíamos heredado solo miseria y ruina del franquismo. Este teatro, yo recuerdo que Irigaray se crea en el año 79. Recuerdo que hicimos una pequeña gira por La Mancha, las primeras, con el apoyo de la Diputación de Albacete en aquel momento, y fuimos, ahora no recuerdo el teatro, Alcaraz. Y llegamos al Teatro de Alcaraz, que era un teatro como todos de la República y de aquella época, y no se había abierto. Tuvimos que barrer el suelo de 40 años, que era un estado ruinoso. No había infraestructuras, no había de nada. Teníamos que actuar a veces sobre remolques de camiones. Esto es anecdótico, pero era pura miseria. Era pura miseria que ahora se cuenta con risas y con cierta, pero no tenía ninguna gracia. Bueno, el plan de rehabilitación de teatros públicos, que sale el plan pues, en el 83, yo creo, 84, creo que es la gran gestión que se hace durante la democracia. En este momento, este país tiene teatros y auditorios por toda España, incluso los pueblos más pequeñitos en Extremadura, donde yo habito. El otro día estuve en un teatro de un pueblo de 1000 habitantes escasos y tenía un teatro estupendo de 400 localidades, con su peine, eso sí, con escasez de focos, sin falta de personal técnico, pero este país tiene una enorme infraestructura teatral de edificios. Pero claro, lo que descubrimos es que aquel plan enorme, que ha durado varias décadas y estamos llenos de auditorios y de teatros, una gran inversión en ladrillo. También en infraestructuras técnicas, pero no en creadores. Entonces, lo que nos encontramos en este momento es una enorme infraestructura de teatros públicos, no pertenecen a las autonomías, a la Diputación, a los municipios municipales, pero son teatros de recepción, sin discurso, de exhibición. Es más, algunos han derivado casi esos teatros públicos a ser teatro de empresarios de paredes, donde el empresario es el propio ayuntamiento a quien se lo ha externalizado, a un empresario que se lo ha externalizado. Con lo cual nos encontramos con una paradoja que es única en Europa, que es en este país la creación teatral, un 90 y tantos, bastante alto, es privada, lo hacemos compañías, empresas, pero la distribución, no la distribución, la recepción es toda pública. Frente a la creación privada está la recepción pública, que son los dueños de los edificios y que se transforman en empresarios de paredes que compran espectáculos o que se va a taquilla, etcétera, etcétera. Unos empresarios de paredes en el fondo de la antigua usanza, y teatros que no tienen criterios artísticos, porque no los dirigen artistas, creadores. Esa es la función. La función de un teatro de creación es que tenga una compañía estable, residente, en un plan de 4 años, donde hay un compromiso con un territorio, con una comarca, con unos barrios o con una ciudad, donde se desarrolla un discurso artístico. Y este es el modelo que existe las compañías que tienen los teatros en Portugal, en Francia, en Alemania, en toda Europa en general. España es la excepción. ¿Por qué? Pues tiene sus razones de ser por la deriva política que ha tenido este país. Todo bueno, he de decir que no solamente esa fue una de las principales cosas que aporta en el 80 el gobierno de Felipe González, de Solana. Se crea también la añorada Nuevas Tendencias, el Centro Nacional de Nuevas Tendencias, que dirige Guillermo Heras. También los centros dramáticos autonómicos, que en gran parte resultan ser un fiasco. Resulta ser un fiasco por responsabilidad de los propios directores y creadores de esos teatros. Ahora mismo
Este país sigue siendo un país muy centralizado culturalmente. Las únicas noticias culturales que nos llegan, los únicos polos de referencia de peso, sobre todo para los medios de comunicación nacionales, son Madrid y Barcelona. El resto del país no existe. Puntualmente algo de Sevilla, puntualmente algo de Valencia, algo de Bilbao, algo de Galicia. En los 80 se crean centros dramáticos prácticamente en todas las autonomías. Está el Centro Andaluz de Teatro, cuya sede está en Sevilla, pero que luego gira y se hace alguna descentralización, me parece que en Granada, no sé si también algo en Málaga, Valencia, Cataluña, el País Vasco, no, País Vasco no llegó nunca a tenerlo, Galicia, a Extremadura. La mayor parte de esos centros dramáticos fracasan, pues básicamente, por no enrollarme mucho con esto, porque tienen el modelo del Centro Dramático Nacional. Es decir, grandes producciones y grandes infraestructuras. Bueno, hay una cosa que es bastante patética, podemos decir, a estas alturas ya, que cuando se estrena el primer espectáculo del Centro Dramático Andaluz, el espectáculo solamente puede ir, me parece, que a 2 teatros de Andalucía, porque tiene unas dimensiones tan grandes que entonces se está pensando solo, no sé, para Sevilla, Granada y algo más. Con lo cual, los responsables no estaban pensando en un teatro para un territorio tan inmenso como es el de Andalucía, sino para 3 o 4 teatros y casi para satisfacer sus propios egos creativos. Eso es una de las causas que también, de autocrítica de una profesión que hay que asumir. Claro, esta suma de fracasos hace que unido a la falta de interés política, porque se mantenga unos teatros estables autonómicos, pues hace que terminan desapareciendo. Y en este momento solo tenemos, yo creo que son tres teatros nacionales, que es el Centro Dramático Gallego, que está unido lógicamente a la lengua, el de Cataluña, que está unido a la lengua, y creo recordar que no hay más. No sé si me dejo, porque en el País Vasco, bueno, está asociado a la Riaga, bueno, y el resto pues han ido quedando en oficinas, en aparatos de gestión, poca cosa más. Creo que este es el panorama con el que que se ha ido construyendo en las últimas décadas. Por lo cual, hablar del teatro independiente ya en todos estos, sobre todo en los 80 y 90, no tiene como mucho sentido, porque es otro panorama el que se ha creado. ¿Qué pasó con las compañías que surgimos en el 79? Claro, yo surjo en el 79 Guirigay, y en realidad Guirigay es una compañía de jóvenes que empezamos, que nuestros hermanos mayores habían currado, pero que en este momento lo que empezamos es, nuestra herencia es la vocación artística, el ser compañía, ser una compañía y ser una compañía estable, hacer un teatro crítico ligado a nuestra realidad. Esas son nuestros, y en mí particularmente, 2 grandes referentes artísticos y de modelos de creación, que es el teatro de Peter Brook y el teatro del Soleil. Porque lo que es muy importante cuando eres joven es tener referentes estéticos de altura. No sé si los vas a conseguir, pero por lo menos tienes grandes ambiciones y aspiraciones a ver las estrellas. Pues si te conformas con la linterna que está a ras del suelo, pues tus aspiraciones van a ser muy pobres. Y creo que es uno de los problemas que tenemos ahora. Pero bueno, a lo largo de los 80, digamos que es, y en mi generación de jóvenes que empezamos, es la generación de las grandes expectativas. Íbamos a cambiar el mundo, podíamos cambiarlos, teníamos recursos y había capacidad para ello, y encima os recuerdo que en aquella época una de las grandes miras era el 92. El 92, Expo de Sevilla, Olimpiadas de Barcelona, Madrid capital cultural, bueno, era la repera. Y todo se hizo, y se hizo bien. Pero Felipe González a final del 92 nos anunció que estábamos empobrecidos y que este era un país pobre, y que había que empezar a apretarse el cinturón. No solamente eso, sino que llegó la crisis del 93, que fue la crisis ligada a las guerras del Golfo, al petróleo y a los recortes. Bueno, hay otro fenómeno, bueno, y principalmente
hay algunas fechas que son significativas, la caída del muro en el 89 y la llegada de Tony Blair y los laboristas en el 97 y la globalización, ese fenómeno, globalización, digitalización que empezaba en aquella época y que nos iba a hacer a todos más felices y la vida más fácil. A estas alturas ya sabemos que ni nos hacen más felices y sobre todo la digitalización lo que ha servido es para aumentar la burocracia y hacernos la vida bastante más difícil. Pero bueno, en aquella época eran también la época, seguíamos con las grandes expectativas y las grandes promesas. Hay un fenómeno que es importante analizar porque es el que ahora nos está invadiéndolo todo, que es el concepto de industrias culturales. Cuando los socialistas llegan, los laboristas llegan a Inglaterra y ganan las elecciones, surge el concepto de industria cultural. La industria cultural no es un invento de ellos, era un concepto que ya habían usado Adorno en varios libros. Utilizaba el concepto de industria cultural para analizar la industria de la cultura de masas. Tony Blair lo utiliza como industria cultural básicamente para potenciar y sustituir a la gran deslocalización industrial que estaba ocurriendo básicamente en todas las zonas industriales de Europa y especialmente de Inglaterra, con todas las deslocalizaciones, con todos los recortes de la minería, en la metalurgia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual se encuentran con grandes zonas industrializadas que se desindustrializan y había una gran cantidad de, bueno, empieza a haber un territorio industrial vacío. Se potencian las industrias culturales, bueno, en aspectos que son industrias culturales, evidentemente. Podemos hablar de industria cultural, evidentemente, en el cine, en el audiovisual, que estaba empezando en aquel momento a surgir, en la editorial, y eso surge, la industria cultural surge como una panacea que va a resolver todos los problemas. Aquí se copia compulsivamente a partir de finales de los 90 y en los 2000, y todo se empieza a transformar en industria cultural. Todos vamos a ser emprendedores, todos tenemos que ser empresas y todos tenemos que ser autónomos. Y ese concepto nos va absorbiendo de tal manera que, en concreto en nuestro campo, en las artes escénicas, las compañías, habría que preguntar, ¿qué es una compañía teatral? Es un viejo invento de este oficio, donde un grupo de creadores se juntan para desarrollar sus espectáculos. Siempre ha habido un empresario que era el director o el autor que se llamaba, pero bueno, era un grupo que se juntó para hacer sus espectáculos, porque nuestro oficio es artesanal. Somos un grupo de gente, artesanos, que nos juntamos para poder mostrar nuestros trabajos. En este momento, casi el nombre de compañía está desapareciendo para llamarse empresa o distribuidora o productora. Yo creo que yo no acepto ese juego. A mí me dicen, ¿tú eres empresario? Y digo, sí, soy empresario porque se me obliga a organizarme así y no tengo otra manera de funcionar. Pero yo soy un director de compañía y mi empresa, que tampoco es que maldiga la palabra empresa, porque empresa es algo más que lo mercantil. Es una empresa donde evidentemente hay unas jerarquías, en el sentido unos asumen unas cosas, otros asumen otras, pero sobre todo es un equipo de trabajo, que además es un equipo estable, que vamos acumulando una experiencia teatral y que nuestro repertorio es nuestro archivo vivo y que trabajamos para un territorio que afortunadamente trabajamos, nosotros estamos en España, bueno, hablaré un poco más de lo que es Guirigay en este momento, pero yo trabajo para la península ibérica, que es donde están mis raíces culturales. Digo península ibérica porque es la Iberia, es el territorio y me siento enraizado, aunque yo soy un chico de Vallecas, pero me siento muy enraizado con el norte de España y también con el sur y ahora con Portugal, es decir, tengo muchas raíces. Y mi raíz es Romero Esteo y es Valle Inclán y en fin, entonces bueno, hay una herencia que es ahí. Por fortuna nosotros hemos viajado mucho por Europa y por Estados Unidos. Recuerdo la última visita, o las últimas, hemos estado varias veces
con un espectáculo de calle en el Lincoln Center, lo cual, bueno, es muy impresionante estar en el Lincoln Center, pero no es mi público el Lincoln Center. Bueno, voy, me pagan muy bien y actúo para un público de turistas japoneses, pero mi público es el de Málaga, el de Puerto Llano y el de los Santos de Maimona. Esas son mis raíces. Y si luego tengo la fortuna, la suerte o la capacidad de hacer espectáculos más estupendo, pero no quiero hacer espectáculos para públicos abstractos y turistificados, como puede ser el del Lincoln Center, el de Barcelona o el de Frankfurt. A ver, entonces, a partir de ahí, uno desarrolla su oficio y su vocación de acuerdo a lo que eres, a tu territorio y ahí donde quieres incidir. Bueno, las industrias culturales, que es ahora de lo único que se habla, prácticamente, como esa, bueno, yo creo que estamos ante el fracaso de las industrias culturales. Una década o 15 años después de aquel modelo, las industrias culturales han dejado bastante poco y lo que ha dejado es a cada lugar en su sitio. Efectivamente, en el teatro hay industrias culturales, sí, en el Teatro Comercial de la Gran Vía, madrileña, o lo que no sé cómo sigue funcionando, lo que ha hecho Antonio Banderas en Málaga. Bueno, pero que son muchas producciones que se gestan en Broadway, que están en Londres, luego se compran y están como Ley León, 10 años, llevando al Teatro de la Gran Vía grupos de toda España, grupos turísticos, en fin, lo cual me parece muy bien y no lo critico, pero creo que el ecosistema teatral de un país tiene que ser mucho más rico y mucho más variado y sobre todo admitir todo tipo de propuestas y de producciones, cosa que es lo que está sucediendo ahora, que se está estrangulando, porque el tema de la situación actual es que prácticamente el teatro, el neoliberalismo, todo lo ha mercantilizado, todo lo mercantiliza. Entonces, en este momento nos encontramos en una situación muy complicada y muy estrangulada. Primero, porque gran parte de las compañías se han ido agotando y muriendo, porque no se han fomentado los equipos, porque lo que se crea son muchas compañías empresas, y cualquiera puede ser empresa con sacarse un CIF, con lo cual tenemos, pues bueno, pues en este país 3.000, 4.000 compañías de teatro que aparecen en los listados, que no son compañías, que es una empresa que tiene un CIF y que se hace una producción de 1, de 2, de 3, ahora no son monólogos, son unipersonales, etcétera. Es un teatro de la supervivencia y de la precariedad, porque los recursos se han centrado únicamente en querer repartir mucho, pero mucha migaja, pero se ha olvidado que para hacer teatro hay que tener recursos. El edificio teatral es un espacio que tiene que tener básicamente por lo menos 3 patas. Tiene que ser un espacio para la creación, tiene que ser un espacio para el diálogo con los públicos y tiene que ser un espacio para el territorio, donde se hagan políticas de gestión para públicos en ese territorio. Y sin eso, pues no se puede estar. Aquí se defiende únicamente el bolo. El bolo es un agotamiento y es carísimo, por otro lado. Los teatros tienen que estar unidos a sus territorios y los creadores lo mismo, y hacer gestión asumiendo la herencia que tienen y preparando legados para el futuro y para los jóvenes que llegan en este momento. Entonces, en este momento eso no existe en nuestro país y esa es la pelea que tenemos especialmente algunos y con la asociación, con la ADE. Bueno, es un discurso complicado este. Yo he escrito ya mucho sobre esto. Como quiero dejar tiempo para que me hagáis preguntas, terminaré resumiendo. Guirigay en este momento, nosotros éramos una compañía que nació en el 79 en Madrid. Tuvimos y hemos estado toda la vida en Madrid hasta el 2005, que agotados por las políticas madrileñas básicamente, y porque tuvimos la fortuna
del 2000 a 2008 entrar en un proyecto europeo que se llamaba MagicNet, en la cual estábamos compañías de 12 o 14 países, no solo de la Unión Europea, sino también lo que es toda Europa, ese gran sueño de Europa que cuando la perestroika se anunciaba entre una Europa, la Casa Europa que iba desde el Atlántico hasta los Urales, donde hay compañías portuguesas, irlandesas, holandesas, suecas, turcas, rusas, polacas, suizas. Es decir, durante 8 años estuvimos trabajando, haciendo coproducciones con distintas compañías. Tuvimos esa inmensa suerte porque durante 8 años aprendimos cómo era el funcionamiento de Europa. Las formas de producción, los lenguajes artísticos nos unen, los artistas enseguida nos podemos entender, aunque hablemos distintos idiomas, porque hacíamos mucho trabajo en común, improvisaciones, propuestas sobre la Odisea, en fin, muchísimas propuestas durante 8 años, trabajando directores, con dramaturgos, con actores. Las formas de producción variaban. Los más pobres, que éramos portugueses, españoles y griegos, coproducíamos en la medida de nuestros esfuerzos, lo mismo con las grandes empresas, con las grandes compañías alemanas, que tenían mucho dinero para solventar todo aquello, y fue muy enriquecedor. Lógicamente, cuando estás viendo cómo está funcionando el resto de Europa, tú dices, yo quiero que en mi país funcione igual, ¿y por qué no? Porque tenemos que ser más tontos. Entonces, agotados de que en Madrid nosotros éramos una compañía, como somos ahora, que girábamos, estábamos en un polígono industrial en Arganda del Rey, dijimos, pues para hacer lo que hacemos aquí lo podemos hacer en cualquier otro lugar de España, que tengamos más calidad de vida de La Plata, y en una enorme comarca, que son varias comarcas, donde hay pueblos que se diferencian a una distancia de 5, 10, 20, 30 kilómetros, por lo cual trabajamos para unos 200.000 habitantes. Y claro, por eso ya se pueden hacer proyectos de más envergaduras. Bueno, y en este momento, por eso le insistí a Rafa que fuera, digamos, que se llamara del teatro independiente a un teatro en el mundo rural, porque es donde estamos. Y bueno, según donde estás situado, pues tienes diferentes perspectivas. Estamos muy cerca de la frontera con Portugal y a partir de ahí pues hemos creado con compañeros de Portugal el llamado Circuito Ibérico, que somos compañías con espacios propios de Portugal y de España, que nos hemos asociado para no solamente intercambiar espectáculos, sino para crear espacios de creación donde intercambiamos y donde hacemos proyectos, donde trabajamos unos con otros, siguiendo el modelo europeo que habíamos aprendido en los años 2000. Y creo que me quedo por aquí, Rafael. No sé si he cumplido las expectativas y si me dejo algo en el tintero, pues me lo preguntáis. Bueno, ahora empezamos el diálogo y vamos completando con el diálogo. Si os parece, hablar alto para que el micro de sala lo recoja y él pueda escucharos. Y si queréis, pues os levantáis la mano o os ponéis de pie para hacer la pregunta para que él os pueda identificar, porque él os está viendo en una pantalla así general y eso. ¿De acuerdo? Pues quien quiera puede comenzar. Venga. Jordi Coca, de Barcelona. Hola, Agustín. Buenos días. Hola. Mira, bueno, yo vengo de Barcelona, he estado vinculado toda la vida al Instituto del Teatro y ahora, una vez ya me han jubilado, no me gusta la palabra, o sea, me han dado la beca esta que... No te digo muy bien, no te digo muy bien. Bueno, te decía que he estado vinculado toda la vida al Instituto del Teatro de Barcelona y que... Acércate aquí al... Acércate aquí, sí, para que te recojan. Hola. Hola. Estoy de espaldas a mis compañeros. No pasa nada. Bueno, mira, te quería decir que estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho y aparte de mi opinión personal, un poco el marco general que has explicado de la evolución, también la cronología, algunas fechas coinciden de pleno con matices con lo que sería el caso, digamos, de Cataluña.
de Cataluña y un poquito más, o sea, porque sería el ámbito de lo que ya sé que no gusta a casi nadie hablar, que son los países catalanes, pero hay una cronología de Valencia y las Baleares, es esta unidad de la lengua y cultural, pero que coincide casi plenamente con lo que tú decías, o sea que estamos en lo mismo. Incluso el discurso que haces de la problemática y las actitudes diferentes que hemos tenido a lo largo de este proceso, sobre todo empezando por la autoexplotación que todos hemos hecho de una manera u otra, hasta el momento en que empiezan a institucionalizarse y se burocratizan y aparecen los edificios, las paredes, pero sin alma, todo esto coincide plenamente. También una expresión que has utilizado, que también la utilizábamos en Cataluña y que nos parecía que era el colmo de lo que queríamos aspirar, que era esta cosa del servicio público. Pero todo esto, como tú también has dicho, y coincido, se ha acabado. Todo esto ya no existe. Lo que queda es una especie de cosa ruinosa, en forma de estos centros dramáticos fracasados, en forma incluso de estas estructuras burocráticas que sobreviven y que cuestan carísimas, pero que no tienen alma y que realmente no funcionan. Pero hay otra cosa que a mí me preocupa mucho, que es que todos, desde la administración a nosotros, que habíamos participado en todas estas guerras, y me duele decirlo, pero también la gente más joven, yo no encuentro lo que ahora quería comentaros, que es un discurso que nos permita hablar de todo esto, pero desde una perspectiva de futuro, y que sea un discurso que de alguna manera nos permita hablar a todos los niveles, desde las estructuras oficiales a las voluntades y las emociones personales de cada uno de nosotros. Y yo lo que quería es sugerirte, lo he sugerido en otros ámbitos, y la verdad es que voy acumulando unos fracasos maravillosos porque no me lo compra nadie. Pero en fin, aprovecho la ocasión que nos ofrece este simposio para plantearlo otra vez. ¿Por qué no dejamos de hablar del servicio público? ¿Por qué no dejamos de quejarnos? ¿Y por qué no articulamos un discurso que nos permita hablar de todo esto? Y yo sugiero, no sé, para compartirlo, la idea de que la cultura, no solamente el teatro, quizá deberíamos hablarlo como un bien público. Un servicio es poca cosa. El servicio es porque teníamos ganas de llegar y nos autoimponíamos esta idea. Pero un bien público. Hace unos momentos Mercedes ha hecho una presentación de unos libros que es de las cosas más emocionantes que he visto en mi vida, porque si esto no es un bien público, entonces ¿de qué estamos hablando? Deberíamos quizá ser conscientes de que cualquier elemento cultural como bien público tiene que ser preservado. Esto es que es como al aire, si no preservamos la cultura no preservamos nada, no vivimos. Es el aire, es el agua y es nuestra cultura que se manifiesta en formas distintas. Y además el teatro tiene un valor añadido, que es que de alguna manera propicia la cohesión social, sin lo cual las sociedades se desintegran. Bueno, yo lo que quería es plantearte a ti cómo ves, no la propuesta que yo hago solamente, sino de alguna manera todo lo que podamos hacer de aquí en adelante. Y nada más, era esto. Bueno, pues muchas gracias. ¿Sabes lo que sucede? Que un bien público, por supuesto la cultura es un bien público, pero un bien público sin servicios públicos no tiene... no, hay que hablar de un bien y de un servicio público. ¿Por qué un servicio público? Porque tiene que pertenecer a la ciudadanía. Y si no hay recursos para ello y no se dispone de ellos, el bien ya existe en sí, pero puede ser solamente patrimonio de unos pocos. Entonces, lo mismo que hay que hablar, por supuesto que es un bien, y hay un patrimonio común que es ese bien, que es nuestro legado teatral. Pero es servicio, hay que defender el servicio público, lo mismo que la sanidad, porque en este momento lo que estamos viviendo que ese bien público cada vez es menos servicio, porque se está privatizando en forma de externalizaciones.
en forma de empresas que gestionan. En este país hay dos grandes empresas que casi están monopolizando todo, que son Focus, que tú bien lo conocerás, de Barcelona, claro, y Pentación. Entonces, en este momento en Extremadura, Mérida, abre un nuevo teatro que se ha hecho, que es un bien y un patrimonio, y entonces sale a concurso y lo gana una empresa privada que no tiene ninguna relación con el territorio, una empresa de gestión. Entonces, está privatizando y se está externalizando lo que es patrimonio común. ¿Por qué se nos expulsa a los creadores? Ese bien público que tenemos, que en este momento es el bien, un bien de edificios, se nos expulsa a los creadores. Un teatro es para que lo usen los creadores, al servicio de la ciudadanía, pero no unos empresarios que lo único que piensan es en especular y ganar dinero. Entonces es que estamos viendo la mercantilización más burda de nuestro patrimonio cultural y condenando a las compañías y a los creadores. Pues claro, decía el Brujo hace unos meses, muchos comen de esto, pero muy pocos son del oficio. Y era una verdad como un templo. Vengo puntualmente de un espacio de una feria o de otros sitios donde ves productores, distribuidores, gestores, técnicos, políticos, que comen todos de esto. Pero las compañías y a los creadores están maltratados, se les exige que vayan a las ferias con un 50% de caché y que rapidito un espectáculo detrás de otro, a las 11, a las 7, en horas intempestivas. Es una vergüenza. A los creadores no solamente ya somos mano de obra barata, precarizada y obligados a crear productos rapidito todos los años, porque claro, dentro del capitalismo la mercancía tiene que renovarse anualmente y nos condena a una estética del pastiche, porque si tienes que hacer un espectáculo nuevo e innovador todos los años es imposible. No se hace nada nuevo e innovador si no estás en una sociedad que necesita ese cambio. Entonces lo que se hace es una copia de la copia de la copia y te puedes encontrar. Hace un par de semanas estuve en el Real de Madrid, en el Teatro Real, viendo Orlando, una coproducción alemana con la música de Händel, maravilloso el barroco de Händel, con una estética y puesta en escena a lo Rambo. Era un auténtico pastiche. Seguramente los alemanes tienen, que suele ocurrir, que montan 5 o 6 Händel cada 2 o 3 años, y entonces en Orlando han visto varias variaciones y te puedes hacer la experimentación de hacer un Orlando a lo Rambo. Pero si tú ves por primera vez el Orlando cantando en falsete y con esa estética no entiendes nada, es un auténtico pastiche que no tiene lugar, como ocurre muchas veces, ¿no? Cuando Heinz Miller se le representaba aquí y se hacía teatro metafísico. Miller era un comunista de la Tercera Internacional, heredero de Brecht, que se había educado y formado en el Berlin Ensemble. Y entonces, después de hacer 5 o 6 Hamlet, hace máquina Hamlet. Pues tú te enfrentas a máquina Hamlet por primera vez sin referencias, pues estás haciendo, no sé qué estás haciendo, metafísica, como a veces veo algunos montajes, pues, fuera de todo contexto político. Entonces, bueno, pues eso, si no tenemos espacios para la herencia, para acumular experiencias, y digo, la herencia de nuestro patrimonio con nuestro público, pues no tienes nada, solo tienes, pues eso, el pastiche más absoluto. Nosotros, después de 18 años en los Santos de Maimona, este pueblecito, con todas las dificultades que, como claro, desde 2008 hasta ahora hemos pasado esta sociedad de una crisis brutal económica, de 2010, sobre todo 2011, donde desaparece casi todo, estamos en la ruina todos, casi nos vamos a la pandemia, resistiendo, haciendo, bueno, programando, y hay un público que ya ha crecido con nosotros, y en nuestra sala se hace todo tipo de espectáculos, no hay diferencias, es decir, solo nos exige que haya una calidad, porque el espectador, como nosotros crecemos, vamos creciendo viendo espectáculos y nos vamos volviendo más exigentes, pero al final lo que se han empeñado es que queremos espectadores banales con espectáculos estúpidos y fáciles, y ante esto hay que rebelarse. El espectador es tan inteligente como nosotros y hay que ser exigentes artísticamente, pero tampoco existen los milagros.
si no hay condiciones económicas, si los artistas no están bien tratados y tienen sus recursos propios, que son los edificios públicos, es imposible hacer buen teatro. Podemos tener mucho talento y hacer espectáculos de vez en cuando buenos, pero estamos condenados al sobreesfuerzo, al fracaso y sobre todo a lo peor, que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Vivimos en este momento en un estado teatral de la mediocridad más absoluta, porque no puede ser de otra manera si no tienes condiciones artísticas. Y si te están presionando para que hagas espectáculos de jajaja, jijiji, estúpidos y banales, o si no, que seas muy moderno y compres y copies a la ultravanguardia que está en Francia, y entonces se quedan trabajos sobre el vacío. Muchas gracias, Agustín. Irene Moreira, de Galicia. De Oporriño, no, hablas de... Ah, vale. Es que parece un confesionario posmoderno, ¿eh? Agustín, yo no sé si te acuerdas, Irene Moreira, de la Sala Ingrávida, que estuviste allí con tu compañía y que también Metamorfosis estuvo allí en tu sala, en Los Santos. Bueno, ayer compartí con el simposio pues un discurso muy parecido al que tú tienes, pero desde otra perspectiva. Con mucho eco. A ver, ¿me escuchas? Es un tema de eco. A ver, ¿me escuchas mejor ahora? Sí. ¿Sí? Vale, pues digo Yo creo que sí. ¿Me escuchas? Habla. Sí, vale. A ver, ¿me escuchas mejor entonces ahora? ¿Sí? Creo que sí, sí. ¿Sí? Voy al confesionario, no te preocupes. Que hables con el micro, pero aquí en el... Ponte de perfil. Es un tema de eco. Hola. A ver, ¿me escuchas mejor? Ahora perfectamente. Perfecto, vale, pues Ave María Purísima, que yo no me confesé mucho. Que digo que compartía ayer también un discurso muy parecido al tuyo, bueno, porque los que tuvimos, en mi caso, sala, sabemos lo que es, y ahora que estabas hablando y claro, sé de la importancia de unirse al territorio y llevo tiempo sin venir a Málaga, vengo y veo todo este horror del B&B, de los apartamentos, ¿no? Digo, a lo mejor lo que teníamos que hacer es reservar un sitio en las salas, Agustín, para que la gente durmiera y engañarlos y que tuvieran que ir al teatro, ¿no? Porque al final la gente hace turismo, ¿sabes lo que te digo? Como apartamentos, como esas habitaciones, y buscan experiencias. ¿Y qué mayor experiencia que el teatro? Que ir a una función de teatro, ¿no? Lo digo con mucho chiste, evidentemente, porque yo no sé cómo le vamos a ganar esta carrera a la globalización, porque yo llevo desde el miércoles en Málaga y no hay vecinos, no hay vecinas, y es algo muy triste, no hay vecinos, no hay vecinas, y ni siquiera sé qué opción teatral tengo en Málaga ahora, ¿no? O sea, ¿dónde está el teatro que a mí me gusta aquí? Y bueno, pues no es el comercial, ¿no? Y a mí esto también me hace pensar mucho, ¿no? Entonces, a lo mejor lo nuestro, que es estar pegados al territorio y tener ese público fiel, a lo mejor acaba siendo una experiencia turística de la hostia, que vengan y que vean ese ejercicio de resistencia que hacemos, ¿no? Igual no es una pregunta, es un comentario, pero sé que me entiendes y que me vas a seguir un poco la línea. Bueno, yo creo que a pesar de las dificultades tampoco no hay que deprimirse porque, como decía Brecht, todo es cambiable, nada permanece, nada es natural. La gentrificación que estamos sufriendo pasará, lo que a lo mejor pasa dentro de 100 años o entre 200 y ya no estamos. Es decir, hacer teatro para los turistas, ¿para qué? No sé, bueno, casi ya se hace teatro para los turistas, que son todos los musicales y todo eso. Si la gente se va de los centros, pues habrá que hacer teatro en otros sitios. A ver, aquí es un tema político y espero que ahora el nuevo ministro de Cultura que tenemos es que en este momento cambiar las políticas culturales en este país es muy fácil, es un tema ideológico. ¿Por qué es muy fácil? Pues porque tenemos las condiciones objetivas para hacerlo, tenemos teatros, tenemos edificios, hay profesión y hay dinero, hay mucho dinero para el teatro y para la cultura. El problema es hacia dónde se va y quiénes son los que los gestionan. Pero bueno, pues que se abran abran 3 o 4 teatros con residencia en Málaga, donde vive la gente. Yo no quiero hacer teatro para turistas. Bueno, si vienen estupendo, yo quiero hacer teatro para el público de este país. Y si voy, y además es una alegría cuando vas. El otro día, ayer estuvimos en Valladolid, o vas a un pueblecito de Extremadura, o voy a Guecho,
y notas cuando hay público que es de ese territorio, tampoco es mitificar al público del territorio, no pasa nada porque uno de Almería vaya a Málaga, evidentemente, pero estamos hablando de unos públicos que aman el teatro y que se están formando. Entonces yo creo que es muy fácil el cambio político. El problema es una resistencia ideológica que hay. Primero, algunos políticos no miran a cómo está organizado, por ejemplo, el teatro en Portugal, o en Francia, o en otros sitios, y decirles, pues a nuestro ministro, por favor, y ahora que va a ser sobre todo un ministerio muy catalán, los catalanes bien que lo saben. A mí una de las sorpresas es que a pesar de las autonomías y de las grandes diferencias entre Cataluña, País Vasco, Galicia, el resto del país, todos han seguido las mismas políticas de privatización. Eso es lo asombroso. No ha habido ningún político que haya mirado y era simplemente copiar el modelo europeo. Es que no estamos pidiendo un imposible, ni una utopía inalcanzable. Siempre estamos diciendo los edificios que se pongan para que se gestionen artísticamente, con planes de 4 años, de 5, gestionados. Nosotros tenemos elaborado un plan para Extremadura de 6, 7, 8 teatros donde se va, el dinero lo pone entre el Ministerio, el Estado Central, la Comunidad Autónoma, las Diputaciones, que es unos dineros que son los que se están usando ahora para repartir mucha mierdecita entre mucha gente, y que los políticos dicen, no, ¿verdad? En Málaga la cosa va fantástica, hay 1.500 compañías, bueno, en Extremadura 3.000, y ya en Castilla-La Mancha 5.000. Bueno, tenemos 5.000 compañías, 70.000 poetas, 800.000... ¿Pero esto qué es? Esto es un delirio. Señores, estamos hablando de profesión, y una profesión necesita recursos. Entonces, realmente el gran problema de esto es que la profesión no se ha preocupado por reivindicar esto y por ver cómo está funcionando el resto del teatro en Europa. Y en este momento la gran derrota es que nos hemos conformado con esta precariedad y esta miseria en la que vivimos. Vale, gracias, Agustín. Marcos Marcel, de Ronda. Hola, ¿qué tal, Agustín? Buenos días, buenas tardes. Me vengo aquí solamente para hacer un apunte solamente a lo que decía la compañera. Sí que hay oferta aquí en Málaga. Perdona. Irene, sí que hay oferta aquí en Málaga. Puedes ir al teatro esta noche por un módico precio de 50 euros en el Teatro del Soho. Es que es lo que dice Agustín, es que es tremendo que una entrada de teatro esta noche cueste 50 euros en el Teatro del Soho para ver a Pedro Casablanch a hacer... yo me he quedado tiritando, don Agustín, lo que usted decía, solamente era esto. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Ramón Soto, de Málaga. Bueno, sin pecado concebido, Agustín. Muchas gracias por tus palabras y por el... Ahora sí, ¿no? Nada, y muchas gracias por las palabras y por el diagnóstico. Y quería hacer una pregunta también extensible a quienes están aquí, que conocen bastante más el mundo del teatro que yo. Me parece un acierto que hayan mencionado la industria cultural, que si no recuerdo mal es un concepto que Adorno y Horkheimer ponen como tercer excurso en la dialéctica de la ilustración. Sí, eso es, no recordaba el título, está ahí y lo explica muy bien. El subtítulo, que es a donde quería llegar, es Ilustración como engaño de masas. Y precisamente por la naturaleza misma de la representación teatral, lo que se pierde, o lo que hace que el teatro no sea susceptible de reproducción mecánica, por utilizar también el concepto de Benjamin, ¿no?, es que está muy supeditado al aquí y a la hora de la sala de representación, con lo cual, al no ser reproducible mecánicamente, se pierde también la posibilidad, y ya me voy atrás hacia Schiller, de educación estética, que quizás es lo que falta en este aspecto. Entonces, lo que quería preguntar es, todos que conocéis la situación del teatro, es, por utilizar las palabras de Vargallosa, ¿cuándo se jodió el Perú, no? ¿Cuándo ocurre esta debacle? Y si el teatro fuera de España funciona, ¿qué deberíamos importar? Porque, por la analogía con lo que ha dicho Isabel, realmente aquí quien gana dinero es lo mismo,
actor o el director teatral son como el agricultor, es decir, pierden dinero respecto de toda una cadena de distribución y de tal, que es quien realmente se lleva a pues, subvenciones y dinero público y tal, cuando el dinero público debería llegar a vosotros y ser por supuesto una inversión a fondo perdido, no despilfarrado, pero no con la búsqueda de la obtención de beneficio inmediato. Entonces, no sé, ya digo, sintetizando, ¿cuándo ocurre este fenómeno o desde cuándo se percibe esta tendencia y qué se puede hacer para revertirla? Gracias. Bueno, esta tendencia es la que se ha creado en los últimos 20 años y se ha creado al haber el país entrado en la lógica neoliberal. La lógica neoliberal lo que crea es mercancía, todo tiene que ser mercancía. Y entonces el edificio, se ha creado la separación entre el edificio, que es, digamos, el lugar donde hay que distribuir esa mercancía, al creador, que está en el otro extremo, y el ejemplo del agricultor es muy claro. Y entonces y entre medias pues ha quedado esa cadena, que si es el productor, el distribuidor, el técnico, el asesor, el programador, hasta llegar al público. Entre tanto, pues se crean una serie de intermediarios, todos pendientes de cómo hay que llenar los teatros. Pues se dicen con nombres famosos. Si tienes un famoso y haces un espectáculo de tal tipo, pues es como se llena, como ya lo vemos. Lo cual no está ni mal ni bien, pero es que lo que hay que defender es, primero, que hay muchos públicos, y luego, primero, hay muchos públicos diferentes y muy diversos. Es que trabajamos para público que es nuestra realidad social. Nuestras ciudades están llenos y pueblos de públicos muy diversos y muy distintos. Ya no solamente porque sean de distintas etnias, distintas culturas, sino también de distintas edades. Y luego, el público que acude al teatro es igual en casi todo el mundo occidental u occidentalizado. Es decir, acude al teatro clase media, con estudios medios superiores, más mujeres que hombres, bastante más, y cuanto más estudios más superiores, más gente acude a ese teatro. Obreros y campesinos no acuden. Y eso es así en Canadá, en España y en Berlín. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque más allá de las formas de producción y distribución se ha creado unos determinados, la sociedad ha evolucionado hacia unos determinados estratos sociales, y el teatro se ha ido creando, de verdad, que para minorías. Pero claro, no es lo mismo las minorías que hay en Berlín, con unos teatros estables que se llenan teniendo 500 o 600 localidades, que unas minorías, un público que acude con 30 o 40 localidades. La fórmula existe y no hay otra. Yo sinceramente no creo que exista otra fórmula. No es cuestión de que ahora el nuevo ministro, el nuevo ministerio reparta más dinero. No necesitamos más dinero, lo que necesitamos es cambiar la estructura. Estamos en un colapso, es un colapso lo que existe. Entonces lo que hay que cambiar es la estructura de los espacios que tenemos con compañías residentes que hacen creación y que crean políticas de gestión de público. Y un campesino o un obrero, nosotros estamos, Guirigay, en un barrio obrero, que es el Santo Ángel, y llegamos con esa ingenuidad de decir, bueno, llegamos aquí en el pueblo, ponemos buen teatro y la gente acude. Pues no, la gente no acude. ¿Por qué no acude? Porque hay un tabú social, porque quien no se ha educado con la cultura no va a acudir. Va a acudir a la cultura de masas y la cultura banal que le dan. Y entonces, si tú, para que un público acuda a algo, tiene que hacerlo suyo, tiene que sentir que forma parte de él. Y para hacerlo parte de él necesitas hacer gestión. Yo vengo ahora de hacer en Guirigay hemos hecho una exposición sobre la historia del barrio, un taller de literatura dramática recogiendo historias del barrio. Eso te hace que el barrio empiece a sentir que lo que hay en una sala de teatro, a la que acude poquísimo, empieza a sentir que es suya, que los niños acuden a un taller. Entonces esa es la labor para tú ganar ese debate permanente, es que la gente no acude. Claro, si la gente solamente va a ir por lo que se anuncia en el periódico o en las redes sociales, pues va a haber unos espectáculos que a unos les interesan más que a otros, va a haber mercancía. Pero un teatro tiene que ser un espacio de encuentro,
un espacio social, un espacio de participación, es decir, crear una comunidad creativa. Y tú en un espacio tiene que convivir los clásicos, Shakespeare, Calderón, lo contemporáneo y también los teatros de aficionados. Es una comunidad creativa o una propuesta. Y eso es lo elemental para que el teatro forme parte de esa sociedad, crear comunidad creativa. Se hace en muchísimos sitios, pero si el teatro se queda solamente para exponer grandes nombres y grandes títulos, pues bueno, pues solamente irán al día y no tienen unas inquietudes culturales muy intensas, pero el resto de la gente lo ve, quedará fuera. Yo sigo siendo optimista a pesar de la situación tan dolorosa y precaria que tenemos. Es que el teatro va a existir siempre. Porque, hombre, yo preferiría en este momento estar delante de vosotros que no a través de una pantalla. Y además cada vez me lo pide más el cuerpo, ¿no? Atravesar esta pantalla. Es estupendo este invento porque me permite desde Oviedo hablar con vosotros, pero la comunicación directa es fundamental. Y cuando vemos un espectáculo, pues es fundamental esa comunicación. Es una necesidad humana que tenemos, más allá de la inteligencia artificial, de Meta y todos los inventos que se quieran hacer de virtualidad. Cuando los chicos que nunca han ido al teatro tienen una experiencia teatral, se quedan muy conmovidos. Y ese es un fenómeno. Y luego, es que, compañeros, es que es mucho más fácil el cambio de lo que tenemos, porque tenemos las condiciones. El problema es una cosa muy difícil, que es no conocer y no querer tener un modelo de cómo se cambia. Pero es que el modelo está atravesando las fronteras. Pues hay que estudiar, hay que mirar y hay que molestarse en viajar y ver cómo están hechas las cosas. Y tener una cierta valentía para cambiar las cosas. Hombre, si ha salido adelante una ley de amnistía y salió un cambio de la Constitución express con Zapatero y con Rajoy, pues digo yo que la reforma del sistema de las estructuras teatrales es mucho más fácil. Es una cuestión de decisión política y de querer tener otra visión que no sea la mercantil. Muchísimas gracias, Agustín. Muchísimas gracias. Son ya las 12, Agustín se tiene que ir al teatro donde está trabajando su compañía, que tienen actuación esta noche allí en Oviedo. Entonces, si hay alguna pregunta rápida, bien, si no, lo cortamos aquí para que él se pueda ya marchar. Vale, Agustín, muchísimas gracias, ¿eh? Te agradezco mucho. A vosotros y un placer haber compartido. Vale, te lo agradecemos mucho. Y bueno, ya te llamo después y hablamos, ¿eh? Muy bien. Venga, muchas gracias.